Padre, te damos gracias por este tiempo que podemos venir a adorarte, a alabarte, exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. Podemos reunirnos para aprender más de ti, aprender de tu palabra, poder ser transformados por medio de tu verdad. Rogamos que nos purifiques, nos santifiques a través de tu palabra, que es verdad, y que en este día podamos aprender y no solamente tener un conocimiento teórico o teológico, sino podamos llevarlo a la práctica. Ayúdanos, Señor, y síguenos transformando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues como saben, estamos en la serie de las 5 solas. Ya vimos la primer sola, que es sola escritura o solo la escritura. Y en este día vamos a ver solo por la fe, sola fide, en el latín, que era donde pues, Martín Lutero hablaba. Y Martín Lutero introduce las 95 tesis clavadas en la iglesia del castillo de Wittenberg en 1517, el 31 de octubre, por amor a la verdad y por el anhelo de alumbrarla. Así introduce sus 95 tesis. Y esas palabras pues son ciertas. Recordemos que esas tesis o esas palabras desafiaban lo que en ese momento la Iglesia Católica Romana estaba viviendo o vive, ¿no? Y eso eran las bases pues de una enseñanza profunda que no venía de un pensamiento de un hombre. O sea, no es que Martín Lutero, como lamentablemente en muchas congregaciones evangélicas hay, ¿no? No estoy de acuerdo con que se haga esto en la iglesia, me voy, ¿no? No me saludó tal líder o tal servidor, aquí no hay amor. No, Martín Lutero no hizo eso. Él fue más profundo, no fue por actitudes como tal o simplemente, sino que se dio cuenta que la doctrina o la enseñanza que estaba viviendo la Iglesia Católica Romana iba en contra de las Escrituras. Y es lo que la tesis, esas tesis ciertamente respondían a la proliferación de las indulgencias. Acuérdense que las indulgencias son aquellas cosas que tú compras, son beneficios para tu salvación, para tu vida espiritual, y que tú haces un cambio obviamente con tu dinero. Y Martín Lutero fue a Roma, de hecho, en un tiempo él va a Roma y se da cuenta de que él en primer lugar era un monje católico, y que había hecho votos de pobreza, ¿no? Pero al ver la opulencia donde vivía el Papa, dice, ¿por qué yo estoy haciendo votos de pobreza y veo toda esta riqueza aquí? Entonces, en respuesta ante todo esto, Lutero, ante esas indulgencias, él no solamente estaba encontrando una solución evangélica, ¿no?, a sus propias deudas, porque él no solamente estuvo en desacuerdo en cómo vivía el Papa, en todo ese lujo, y además el Papa explotando a los pobres para construir la Basílica de San Pedro, sino que esa búsqueda de la verdad inicia antes. Martín Lutero nació en 1483. Ahí sí podemos decir ya llovió, ¿no? O sea, en 1483. Fue hijo de Hans Luther, así se llamaba su padre, y él era un minero. Él fue minero, su papá, y Margaret Liedermann era su mamá. Entonces, él desciende de una familia burguesa también, y gracias a la ambición de su padre como minero, y gracias a que su mamá pues venía de una ascendencia un poco importante, Lutero recibe una excelente educación. Fue educado en las escuelas, pues digamos que mejores de aquella época, y posteriormente pues cursa estudios universitarios. Se introduce ahí una doctrina que se llama nominalismo. Entonces Lutero fue un estudiante brillante. O sea, él no, en ese momento, quizás no sabemos cuándo, le entró la cosquilla, por así llamarlo, de ser monje. Sin embargo, lo que sí sabemos es que súbitamente abandona sus estudios de derecho para entrar al convento de los agustinianos ermitaños de
Erfurt, Alemania. Entonces, Martín Lutero repentinamente, no sabemos el por qué, quizás se convierte y entonces, o más bien entra ese anhelo de conocer a Dios, y en su sabiduría de ese tiempo va y se aparta, se hace monje agustiniano, es decir, con la doctrina de San Agustín de Hipona, y se hace de la vida monástica, ¿no? Y pues esa vida era muy severa, porque pues te tenías que abstener de todo, de muchas cosas, que obviamente en ese tiempo no había internet, ¿verdad? No había Netflix, no, los jóvenes ahora pueden decir cómo vivían, ¿no? O sea, no había redes sociales, no había Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, mucho menos, ¿no? O sea, no había nada de eso, gracias a Dios. Entonces, aún así era difícil vivir en ese tipo de vida monástica, ya que tampoco Lutero obviamente pues se podía casar, era célibe, pero en ese momento, aún antes de las 95 tesis, de haberlas escrito contra la Iglesia Católica Romana, él está en ese descubrimiento de Dios y él se sentía culpable. Él escribió lo siguiente: aunque vivía como un monje irreprochable, sentía que era un pecador delante de Dios con una conciencia muy perturbada. No podía creer que mi satisfacción lo apaciguara. Fíjate las palabras de Lutero. Él comentó: no amaba, sino odiaba al Dios justo que castigaba a los pecadores, y en secreto, aunque no de una manera blasfema, ciertamente murmuraba mucho porque estaba enojado con Dios. O sea, Lutero sabía que estaba perdido, aunque él creía que podía agradar a Dios con su vida de monje. Él hacía lo que más se podía para agradar a Dios. O sea, en esa vida célibe, en esa vida monástica, él trataba de agradar a Dios y hacía todo lo posible o todo lo que estuviera en sus manos por hacerlo. Sin embargo, él se encontraba todavía como con la culpa, con sus pecados, con sus tentaciones, aún aislado, ¿no? A veces pensamos que salir de este mundo y ya mejor me voy ahí a una cabaña a Comitán, ¿no? En la frontera de Guatemala y todo tranquilo, ahí no voy a ser tentado. Porque la tentación todavía está dentro de ti y el diablo está al acecho, ¿verdad? Entonces Lutero se enfrentó con eso, aún siendo un hombre que para muchos era intachable en su vida religiosa, pero Lutero sabía que estaba perdido, como dijo el apóstol Pablo en Efesios, ¿no? Estaba muerto en sus delitos y pecados, era un hijo de desobediencia, al igual que todos nosotros, ¿no? Entonces su religiosidad intensa no le proporcionaba la paz interior que él estaba buscando y que él tanto anhelaba. Lutero era un monje consagrado, de hecho le ofrecieron después de ser profesor, él era un doctor en teología, fue un profesor universitario de teología. Su deseo más grande era agradar a Dios, era muy fuerte ese deseo, pero no encontraba reposo para su alma. Y como ya mencioné, en su visita a Roma en 1511, fue sorprendido por esa inmensa religiosidad pomposa de la época, ¿no? Como el Papa, como ya te había dicho, viviendo de una manera pues muy bien, y él haciendo votos de pobreza, ¿no? Entonces, la ligereza con que la Iglesia Católica trataba el tema del perdón delante de Dios también lo movió. Le causó un enorme conflicto a Lutero, porque ¿qué decía la Iglesia Católica Romana? Cómprame una indulgencia y serás perdonado, o será rebajado tu castigo, según lo que hayas cometido. Y en la Edad Media la Iglesia adquirió entonces una serie también de objetos, de restos óseos, que supuestamente eran de santos hombres de Dios, y también presuntos clavos o astillas de la cruz de Cristo, que lo hemos escuchado ahí en Pare de Sufrir, ¿no? O en Siga Sufriendo. Entonces, la Iglesia Católica estaba igual en ese tiempo, estaba cometiendo ese tipo de abusos, y también Lutero se preguntaba si ellos eran realmente importantes, ese tipo de cosas era importante para Dios. También visitó los famosos escalones de Pilato, por donde, según se dice, Jesús caminó para su juicio, y él no podía creer, hermanos, que en esos supuestos escalones
no podía soportar ver a algunos peregrinos subiendo de rodillas esas escaleras. Y todavía él preguntaba, ¿quién sabe si realmente fue verdad lo que están diciendo? Y eso no nos lleva muy lejos, ¿verdad? Eso pasó, pero sigue pasando. Cada 12 de diciembre, 11 de diciembre, 12 de diciembre, la gente en Ciudad de México y en donde se adora a la Virgen de Guadalupe, pues vemos la gente haciendo lo mismo, flagelándose. Entonces todo lo mencionado hasta ahora simplemente nos permite poner en contexto la profundidad de lo que la Reforma hizo y consiguió hasta nuestros días. Porque como te he mencionado, no solamente esto nos lleva a recordar las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, que de hecho hoy vamos a estudiar una, pero también nos lleva a ir a las Escrituras, a ser más bíblicos en nuestra práctica cristiana, también a dejar supersticiones. O sea, esto nos lleva a analizar nuestra fe, hermanos. No nos lleva simplemente a juzgar a los católicos, ¿no? No, sino que nos lleva a reflexionar nuestra fe evangélica, porque lamentablemente, también como somos seres religiosos, tendemos a veces a manifestar cierta superstición o religiosidad que ya está en nuestro ser. Por ejemplo, y ahorita lo vamos a profundizar, cuando pecamos ante Dios, ¿no? Muchas veces queremos apaciguar, entre comillas, el enojo de Dios porque pensamos que Dios nos va a castigar, y lo que queremos, o lo que podemos pensar es, hay dos cosas: o me alejo porque soy indigno, ¿no? Soy indigno de acercarme a Dios, ¿para qué voy a la iglesia? Ya mejor no voy, no cambio. Es nuestro pensamiento. O no, ahora sí le voy a echar ganas, ¿no? Ahora sí, hasta mi celular ya se va a convertir, le voy a quitar toda la música mundana y ahora sí le voy a meter hasta esos himnos que canta en la iglesia del pastor Daniel, ¿no? Ahora sí. Entonces pensamos que con nuestras obras vamos a apaciguar a Dios, y eso es un pensamiento religioso. Martín Lutero lo intentó y no pudo, se encontró en ese dilema de que no pudo hacerlo. Entonces todo esto, hermanos, todo esto, este preámbulo, esta historia que estamos contando, y que no es a profundidad porque hay mucho que escarbar y decir, pero sí nos lleva a reflexionar en nuestra fe actual y a quitar conceptos religiosos a través del agua de la palabra de Dios. Amén. Entonces, la Reforma ha influido mucho, la Reforma protestante ha influido mucho en la actualidad y hasta nuestros días, hermanos. Gracias a la Reforma, como ya se mencionó el domingo pasado, podemos tener una Biblia traducida a nuestro idioma. Podemos predicar así, de una manera, aquí el púlpito, de esta manera como estamos llevando el programa y todo eso, fue gran parte influencia de la Reforma, porque cambió completamente, bueno, no completamente, en algún sector sigue pareciéndose, pero no estamos como en la misa, ¿verdad? O sea, no es igual el programa de una iglesia así a una iglesia evangélica. Y esto es gracias a las reformas y a las renovaciones que a través de los tiempos y la historia se han estado haciendo. Pero que sí estamos influenciados por la Reforma, porque los reformadores como Calvino, Juan Calvino predicaba así, como ahorita estoy yo en un púlpito, le daban más prioridad al púlpito para que la palabra sea predicada. Jesús predicaba sentado, porque los judíos regularmente así enseñaban. Entonces vemos que tener un púlpito, que esté yo aquí parado enfrente de ti, pues es mucha influencia de lo que sucedió en el siglo XVI y parte del XVII. Entonces vemos que la Reforma también tenía que ver con la forma en la que el ser humano podía relacionarse con Dios, y esto debido a las indulgencias, ¿no? ¿Quieres ser perdonado? Tienes que pagar tanto, y pues explotaban a los pobres. Y Martín Lutero, en su propio testimonio, explica lo siguiente: por fin, por la misericordia de Dios, meditando día y noche, presté atención al contexto de las palabras de Romanos 1:17. O sea, Martín Lutero empezó a leer los Salmos, pero cuando llega a la carta de los Romanos y lee lo siguiente:
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él escribe: allí comencé a comprender que la justicia de Dios es aquello por lo cual el justo vive por un don, un regalo de Dios, es decir, por la fe. En otras palabras, lo que el Espíritu Santo reveló a Lutero, por su sola gracia, ¿verdad?, es que a través de las Escrituras, él encontró que la justicia de Dios es satisfecha en Cristo, a través de la justificación por la fe sola. Y debemos recordar que Lutero y otros reformadores, repito, regresaron a la Biblia, hermanos. Nosotros como Camino de Vida pretendemos ser, aunque tú me puedes decir, pues todas las iglesias dicen eso, ¿no? Pero pretendemos ser una iglesia bíblica, cristocéntrica, centrada en las Escrituras, centrada en el Evangelio. Ahí está nuestra proyección también pegada en la pared, ¿no? Para que no se nos olvide. Ser una iglesia de las Escrituras. Porque yo me puedo parar aquí y, como hemos comentado, hermanos, y tirar, por así decirlo, a la basura años de muchas personas que han estudiado las Escrituras y a través de ellos también nos enseñan. Y yo llegar un día, un domingo, y decirte: hermanos, en la noche tuve un sueño y Dios me reveló que yo soy el Mesías. ¿Tú qué dirías? Amén, gloria al Señor, ¿no? O vas a decir: ya decía yo, con razón el hermano está bien ungido, ¿no? Quizás me vas a tomar de a loco. Hay gente que me va a poder creer, igual y no de aquí, ¿no? Porque por la enseñanza y leemos la Biblia, pero ¿cuántas sectas no hay así? Que se levanta un profeta y dice: la iglesia cristiana está corrupta, yo soy el verdadero profeta, el único, por cierto, y Jesús me dijo que tengo que restaurar el cristianismo. Y Dios me reveló otro testimonio, que Jesús vino a América. Vino a América a predicarle a los indios. ¿No les suena esa? Los mormones, José Smith. Pero a la vez hay otro que se levanta también en Brooklyn, Nueva York, y dice lo mismo: la iglesia cristiana está mal, yo tengo la verdad. Y se reúne con un grupo a los 16 años a estudiar el Apocalipsis. O sea, un joven con otros jóvenes de 16, 15, 17 años a estudiar el Apocalipsis. Se sientan sin estudios previos y dicen: no hay infierno, Jesús es el arcángel Miguel y nosotros somos los profetas de Dios. Vamos a poner la torre del vigía, la Watchtower Society, ¿no? ¿A quién le suena eso? Los testigos de Jehová. Y después por ahí se levanta otra persona, una mujer esta vez, porque dice: las mujeres no nos quedamos atrás. Dios ya me reveló que yo soy la profeta única y verdadera, y que tengo que predicar el advenimiento de Cristo, y que tenemos que guardar el sábado rigurosamente. ¿Les suena? Los adventistas del séptimo día. Entonces se dan cuenta, hermanos, que a través de la historia se han levantado charlatanes que desvían la fe verdadera. Pero gracias a Dios también ha habido hombres de Dios y mujeres de Dios que Dios ha usado y levantado para predicar el verdadero evangelio. Y unos de esos hombres fueron los reformadores, que fueron a las Escrituras. Martín Lutero decía: aunque un predicador haga llover milagros todos los días, pero no está hilado a las Escrituras, o sea, si lo que dice va en contra de las Escrituras, no le creas. Así haga llover milagros todos los días. ¿Por qué? Porque los milagros, Dios sigue haciendo milagros, amén. Nuestro Dios todopoderoso, y en respuesta a la oración Él contesta y sana, liberta, hace milagros. Claro que sí, responde la oración. Sin embargo, queda claro a través de los evangelios que Jesús haciendo milagros, no todos lo siguieron. O sea que los milagros y las sanidades no salvan. Lo que salva es el evangelio. Es el poder de la proclamación del mensaje del evangelio. Y era lo que querían recuperar los reformadores, porque se había pervertido. Entonces, vamos a introducirnos a esa doctrina de sola fide, o solo por la fe, que es la doctrina de la justificación solo por la fe. Hermanos, debemos de tener en cuenta que ninguna doctrina es más importante para nuestra teología o nuestro estudio de Dios
que la enseñanza de la justificación solo por la fe. Y a lo mejor te doy algunos términos ahí que a veces no entendemos, quizás, o quizás sí. La justificación, ¿qué es eso? Es un término legal, de hecho, pero vamos a irlo desmenuzando, ¿les parece? ¿Sí están aquí? Ok. Entonces, el cristianismo histórico siempre ha tratado con la justificación por fe como un distintivo bíblico central. O sea, de hecho, Martín Lutero dijo que la doctrina de la sola fe, o justificación por fe, es donde se levanta o se cae la iglesia. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que nos diferencia el cristianismo de las demás religiones? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué es lo que nos podemos separar y decir, el cristianismo es verdadero por esto? Digo, hay muchos argumentos, hay muchas evidencias, pero el mayor de ellos es que el cristianismo es la religión de la realización divina. Recuerda que, a ver, yo les pregunto, hermanos, vamos a ponernos aquí un poco controversiales. ¿El cristianismo es una religión? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿El cristianismo es una religión, sí o no? Sí, ok. Regularmente hemos escuchado, y más se dio esa frase en los 80s, 90s, el cristianismo no es religión, el cristianismo es una relación. Y como lo he comentado en otras ocasiones, la pregunta es, ¿realmente estoy teniendo una relación con Dios o estoy viviendo una religiosidad? En primer lugar, si yo defiendo esa frase, ¿no? Porque muchas veces, también lo hemos platicado, llega alguien y nos dice, ¿qué religión eres, no? Y nosotros, ahí sí nos sale, ¿no? De esa frase sí me acuerdo, de los textos de la Biblia no, pero de esa frase la saco, ¿no? El cristianismo no es una religión, yo no tengo una religión, tengo una relación, ¿no? Pero hermanos, seamos honestos y digamos, ¿realmente tengo una relación diaria con el Dios vivo? ¿O vivo una religiosidad que nada más voy los domingos a la iglesia, soy cristiano cada 8 y en la semana no oro ni leo la Biblia? Eso sí es una religiosidad en el sentido de las cosas. Sin embargo, cuando, digamos, vamos a la raíz de la palabra religión, religare, que es volver a ligar, el cristianismo de alguna manera sí es una religión. De hecho, Santiago dice que la religión pura y sin mácula, o sea, la religión que le agrada a Dios, es visitar a los huérfanos, a las viudas, a las personas en las tribulaciones, guardar tu boca de corrupción y guardarte sin mancha del mundo, Santiago 1:26. Entonces el cristianismo sí es una religión y hasta tiene los sistemas religiosos. Sin embargo, sabemos que el cristianismo, hermanos, no es cualquier religión. Ahí ya es otra cosa, ¿verdad? Porque el énfasis siempre está en la obra de Cristo. ¿Qué te dicen las demás religiones? Para tú llegar al cielo, para alcanzar la vida eterna, tienes que portarte bien. Obedece a Dios y entonces alcanzarás el paraíso, ¿sí o no? O sea, te lo dicen, te pueden decir paraíso, limbo, nirvana, como tú quieras llamarle, pero para alcanzar ese estado superior espiritual, tú tienes que hacer las cosas bien en esta tierra. Pregunto yo, ¿quién ha podido hacer las cosas bien de los que estamos aquí en esta tierra, en esta vida? Que levante su mano. Nadie. No podemos cumplir la norma de Dios. ¿Cuántos de nosotros guardamos a la perfección los 10 mandamientos? Nadie. Bueno, uno podrá decir, bueno, yo no, el primer mandamiento, que vas a amar a Dios con toda tu alma y no tendrás ídolos, yo lo he guardado porque ya no tengo ídolos. Porque se nos viene a nuestra mente San Juditas Tadeo, ¿verdad? O se nos viene a nuestra mente la estatua, pero un ídolo es poner en primer lugar cualquier cosa excepto a Dios. Sea una persona, sea un pecado, porque a veces lo que más pensamos en el pecado que pensamos
es idolatría. Estamos idolatrando el pecado, es lo que nos consume nuestro tiempo, energía, fuerzas, pensamiento. Entonces, lo que nos diferencia del cristianismo a las demás religiones es que nosotros no confiamos en nosotros mismos para alcanzar la eternidad, confiamos en alguien más que lo logró. Es la religión de la realización divina, confiamos en Cristo, porque Él sí cumplió a la perfección la ley que Dios exigía. Entonces la Escritura misma hace de la sola fe, o la doctrina sola fide, la única alternativa a un sistema condenatorio de obras justicia. O sea, mira lo que dice Romanos 4, 4 al 5. Busca Romanos 4, 4 al 5, porque por ahí quizás estás pensando, el pastor no ha abierto la Biblia, ¿no? No, vamos a Romanos 4, 4 al 5. Dice la Escritura, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea, en otras palabras, los que confían en Cristo para la justificación solo por fe, reciben una justicia perfecta que les es tenida en cuenta. Vamos a ir desglosándolo. O sea, aquellos que tratan de establecer su propia justicia y mezcla la fe con sus obras, pues realmente están diciendo, yo voy a conseguir mi salvación. Y si Dios nos juzgara por nuestras obras, en primer lugar, ¿para qué murió Cristo? Él hubiera dicho a los profetas, miren, que cada quien haga lo que mejor pueda y nos vemos acá en el cielo, ¿no? Quien pueda llegar. No, Dios sabe que no podemos, por eso mandó a Jesucristo, porque Él sí pudo. Y su obediencia perfecta es puesta en mi cuenta, como si yo hubiera vivido esa vida al creer yo en Cristo. No es nada más porque sí, ¿verdad? Sino al creer y depositar mi fe en Jesucristo, en lo que Él hizo por mí y en su obra redentora. Entonces la justicia perfecta de Dios es imputada a mi cuenta. Y es como si Dios Padre te viera y dijera, es mi Hijo Jesucristo, que no ha pecado, que no hay pecado en Él. ¿No son buenas noticias eso? ¿No son buenas noticias que Dios no nos tome en cuenta nuestros pecados? Sino que vea a Jesús en nosotros. Qué maravilloso es eso. Dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, el pueblo de Israel, después de apostatar, estaba en desobediencia, abandonó la justificación por fe. O sea, en el Antiguo Testamento también se justificaban por la fe en Dios. Así se justificó Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces hay muchos que hacen que la justificación dependa de una mezcla de fe y obras. Y quiero que vayamos, a un texto, a Romanos 10, 9, 10. Pero van a abrir y van a sacar sus Biblias católicas romanas, hermanos, por favor. Vamos a ver el texto de una Biblia católica romana. ¿No la traen? No se preocupen, está en la pantalla, ¿ok? Entonces, Romanos 10, 9 al 10. Fíjate, este pasaje viene de la traducción de la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es del siglo IV por ahí. Y la tradujeron al español por Félix Torres Amat. Y dice lo siguiente, Romanos 10, 9 al 10. Pero si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le ha resucitado de entre los muertos, serás salvo. ¿Hasta ahí vamos bien? Porque es necesario creer de corazón para justificarse y confesar la fe con las palabras, ¿y qué? U obras para salvarse. Lo curioso es que en el original griego no viene eso. U obras para salvarse. Porque tú y yo no nos salvamos por la fe y las obras.
Nos salvamos solo por la fe, por eso es sola fide, solo por fe somos salvos. Entonces, el entendimiento católico romano desde el siglo XVI o antes, mejor dicho, desde antes hasta nuestros días es: ¿quieres ganarte el favor de Dios? ¿Quieres irte al cielo cuando mueras? Haz buenas obras. Obedece lo mejor que puedas. Cree en Jesús, pero haz buenas obras. Porque no basta con creer en Cristo, es lo que se dice, ¿no? Pero el cristianismo auténtico y bíblico nos dice: cree en Cristo para la salvación. Ahora no quiere decir que, bueno, ya creo en Cristo, entonces ¿puedo vivir como me da la gana? No, obviamente no. Estamos hablando para la salvación. Entonces, tan pronto como la justificación se fusiona con la santificación, las obras de justicia se convierten en parte especial del proceso. Mira lo que dice Gálatas 2:16. Claramente lo dice aquí, Gálatas 2:16. Dice así la Escritura: sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Lo pueden leer en la pantalla si gustan. Sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? ¿Las obras de qué? ¿Cuál es la ley? ¿Cómo? Los 10 mandamientos. Pablo está diciendo los 10 mandamientos, la ley, porque le habla a gentiles aquí y a judíos. Entonces, el hombre no es justificado por guardar la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En otras palabras, nadie será salvo. ¿Qué es la justificación? ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir la Biblia? Que somos perdonados solamente por la fe en Jesús. Que somos declarados inocentes, como si nunca hubieras pecado, solamente por creer en Jesucristo, en su obra y en Él, obviamente. Mira lo que dice Gálatas 5:4. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, está también en la pantalla. Gálatas 5:4. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. O sea, Pablo les escribe a creyentes que estaban tratando otra vez de guardar la ley judía. Y Pablo les dice: así no van a agradar a Dios, así no se van a salvar, así no van a ser justificados. Si ustedes tratan de agradar a Dios, o de salvarse, mejor dicho, de salvarse por las obras de la ley, han roto con Cristo. Han caído de la gracia. Porque entonces, ¿para qué murió Cristo? Hagan lo mejor que puedan entonces. El problema es que nadie puede. Y dice Gálatas 1:6-9. Hermanos, fíjate, esto, ¿por qué es importante? A lo mejor tú dices, amén, amén a eso. Pero hermanos, al nosotros creer que me puedo ganar el perdón de Dios portándome mejor, leyendo más la Biblia, asistiendo más a la iglesia, Dios ya me va a perdonar, entonces estoy creyendo un evangelio diferente. Mira lo que dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno los predica diferente evangelio del que han recibido, sea anatema. ¿Cuál es el evangelio diferente? El de las obras. ¿Cuántos quieren ser perdonados por Dios aquí? ¿Nadie? Pues yo creo que todos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Mirar a Cristo, ve a Jesús. Ahora, si tú crees que te vas a salvar, pues yo le he preguntado a cristianos, oiga hermana, en discipulados, ¿no? Cuando usted muera, ¿a dónde va a ir, no? Para ver si han entendido lo que se les ha enseñado. Pues a donde Dios quiera. O me dicen, no sé hermano, porque no he hecho bien las cosas. Un cristiano, bueno, al menos reconoce que no ha hecho bien las cosas, ¿no?
Pero hermanos, no nos vamos a ganar la eternidad por hacer bien las cosas. Hacemos bien las cosas porque ya estamos en Cristo. Pero aquí el punto es, tú y yo no nos vamos a salvar por lo bueno o malo que hagas, sino por la obra de Cristo en la cruz. Eso es el evangelio, que no dependes de tus obras, sino de la obra de Cristo. Esa es la justificación por la fe sola, creer que lo que Jesús hizo, lo hizo por mí, que soy pecador, y que de otra manera yo no me puedo salvar. Qué maravillosa gracia es eso. A la vez es tan sencillo y profundo a la vez, porque nos quita un peso de encima. Y cuando Lutero vio eso, dijo, ahora entiendo. Yo he tratado de agradar a Dios y ganarme su favor y salvación en mis fuerzas, que Cristo me vea a mí. Y obviamente nosotros somos objeto de su ira, porque somos pecadores, ¿no? Pero cuando Dios ve a Cristo en mí, por lo que Cristo hizo, entonces puedo decir, gloria a Dios, porque la ira de Dios ya no está sobre mí, por cuanto yo he creído en el Hijo. Eso es el evangelio. ¿Te das cuenta que el evangelio no es, oiga, venga Cristo y todos sus problemas se van a terminar? Esa es una mentira. Al contrario, a veces nos convertimos y los de nuestra propia casa nos hacen el feo, ¿no? Entonces, esto es de suma importancia, hermanos, porque responde a la pregunta más importante de la humanidad: ¿cómo puedo ser salvo? Como aquel joven rico que le preguntó al Señor, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Entonces el apóstol Pablo respondió, mira lo que dice Hechos 16:31. Hechos 16:31. Aquí Pablo responde a esa pregunta tan profunda, y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nada más, ¿sí? Nada más. Cree en Jesús, en lo que Él hizo por ti. Entonces, las cartas de Pablo enseñan esta doctrina. Tú puedes leer Romanos y Gálatas, habla exactamente de esto. Y vamos a ver ahora esta doctrina, porque muchos han argumentado que Jesús enseñó un evangelio por obras. O sea, obedéceme. Y Él ciertamente dijo, si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no podrán ser salvos, no van a poder entrar en el reino de Dios. O sea, imagínate, los escribas y los fariseos, los líderes religiosos de esa época, trataban de, externamente, eran piadosos, ¿no? Ponían cara de San Crisóstomo ahí, o no, todos bonachones, pero por dentro eran lobos rapaces. Y Jesús dice, si su justicia no fuere mayor a la de ellos, no podrán ser salvos. Y nos ponen un dilema, porque decimos, esos aparentan algo, pero yo también estoy corrupto por dentro. ¿Quién de aquí no ha tenido nunca un pensamiento malo? Todos, ¿no? Los hemos tenido. Y a veces los seguimos teniendo, porque somos seres caídos. Imagínate entonces las palabras de Jesús resonando en todos sus oyentes. Si su justicia no fuere mayor que la de los líderes religiosos que aparentan vivir en santidad, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Y dices, no inventes, ¿no? O sea, esos aparentan. Y yo pensé que por ser líderes religiosos, como dirían ahí, ¿no? Están más cerquitas de Dios, ¿no? Usted que está más cerquita de Dios, ore por mí. Entonces, así eran los líderes religiosos, pues creían eso. Yo siendo un pecador, que ni líder religioso soy, pensarían los discípulos, ¿cómo voy a ganarme la vida eterna? Pero Jesús no estaba diciendo que es por obras. De hecho, Él dijo, el que oye mi palabra y cree. ¿Qué dice Juan 3:16, hermanos? Ese texto es un clásico de la fe, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿te das cuenta que la vida eterna viene por creer en Jesús? ¿En su obra?
Y es lo que Jesús predicó. Pues de hecho, Él dijo eso, ¿no? Pero vamos ahora a Lucas 18:9. Lucas 18:9 al 14. Lucas 18:9 al 14. Dice, también les refirió Jesús una parábola. El 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, él estaba diciendo: soy pecador, no soy digno de ti. Ten misericordia, es lo que estaba diciendo, ¿no? En otras palabras. Y Jesús sigue diciendo: les digo que este descendió a su casa, ¿cómo? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esa parábola seguramente sorprendió a todos los que escuchaban a Jesús. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace ser cristiano, hermano? Es que voy a una iglesia cristiana. No. ¿Qué es lo que te hace ser cristiano? Que doy mi diezmo todos los domingos. Tampoco. ¿Qué es lo que te hace ser cristiano? Que pasé a hacer una oración en una reunión y me dijeron que repitiera unas palabras. Tampoco. ¿Qué te hace cristiano? Es que llené una tarjeta de decisión por Cristo. Tampoco. Lo que te hace ser cristiano, o ser salvo, o ser nacido de nuevo, que son sinónimos. O sea, no puede haber un cristiano que no es nacido de nuevo. O sea, no, es lo mismo, ¿no? O sea, nacido de nuevo es sinónimo de cristiano. Es que hayas creído en Jesucristo y te hayas arrepentido de tus pecados. Porque cualquier persona, ya lo vimos, se puede arrepentir de sus pecados. Muchos alcohólicos que no quieren ya vivir así, van a un grupo porque se sienten arrepentidos y cambian. Y dices: wow, qué padre, lo ayudaron, pero no es salvo, está peor, ¿no? Porque aún así, qué bien, ya no toma, ya puede vivir sin eso, pero de alguna manera cuando muera, ¿qué le espera? El juicio eterno, la muerte eterna. Sin embargo, Cristo no solamente nos libertó del pecado, Jesús no vino a decir: bueno, quiero hacerlos buenas personas. No. Jesús vino a sacar de raíz el problema del hombre. El problema del hombre está en su corazón. No es ya sabes quién el problema de la humanidad, ¿eh? No es el gobierno. Ni siquiera es la iglesia, como el presidente de Estados Unidos se atreve a decir y a desafiar al Dios vivo, ¿verdad? Que la iglesia es una plaga, se tiene que erradicar, dice él. El problema está en el corazón del hombre y es el pecado. El profeta Jeremías decía que el corazón del hombre es perverso, es engañoso. Ese es el problema, hermanos. Cristo vino a erradicar ese problema, llevando nuestros pecados en la cruz. Tus pecados pasados, presentes y futuros. Porque en nuestra línea del tiempo, Cristo murió en el pasado, hace más de 2000 años. ¿Están de acuerdo? Pero Él estaba pensando en ti, en un futuro. Él murió por tus pecados y por los míos, aunque todavía no nacíamos en esa época. No por nada es el verbo de Dios, porque un verbo está en pasado, presente y futuro. Cristo, el verbo perfecto. Y en esta parábola o en esta historia que Jesús relata, había gente que confiaban en sí mismos como justos. ¿Por qué? Vemos al fariseo. Y lamentablemente, y tenemos que tener cuidado en el hecho de no tener un corazón así, decir:
Ay, Señor, gracias porque yo no estoy como el hermanito. No, cuidado, porque no somos mejores que nadie. Aquí el que tiene que ser exaltado y brillar, por así decirlo, es Cristo. Si nos vamos a comparar con alguien, que no sea con el hermano que casi no asiste a la iglesia. Porque a lo mejor tú sí vienes todos los domingos y la llevas de gane, ¿verdad? Compárate con Jesús. Es ahí donde vamos a las Escrituras y vemos como un espejo, dice Santiago, y entonces vemos quién realmente somos. Cuando somos confrontados por su palabra y decimos, ay Señor, como que esto no es para mí hoy. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada. Ese sí me gusta, ¿verdad? No, hermanos. Y ese era el problema de los fariseos, que se creían justos, mejores que los demás. Porque según ellos hacían bien las cosas. Y vemos claramente la oración del fariseo. Yo hago actividad espiritual, yo oro mucho, soy un hombre de oración, podía decir el fariseo. O sea, te das cuenta que todas esas cosas, orar mucho, evangelizar, estudiamos en una ocasión los miércoles que los fariseos eran mejores evangelistas que nosotros, porque dice Jesús, o dice la palabra, que ellos cruzaban el mar para aunque sea ser un discípulo suyo, a alguien. Iban grandes distancias, nosotros nos dicen, oye, ve a predicar allá, ya no digo Torre Chiapas, ¿no? Que en distancia también está cerca, pero a Cañahueca, está re lejos, ¿no? Imagínate, un fariseo ahí nos aventajaba. El problema era que se jactaban en ellos mismos y su corazón estaba lejos de Dios. O sea, nosotros podemos hacer muchas actividades espirituales y estar lejos de Dios todavía. ¿Cómo podemos estar cerca de Dios, por así llamarlo? Santiago dice, acércate a Él, arrepiéntete, limpia tu corazón. ¿Y cómo limpiamos nuestro corazón? En la sangre del Cordero que fue derramada. Esa sangre que nos limpia, esa sangre que purifica y que renueva y que liberta. La sangre de Cristo tiene poder, hermanos. Ahora no. Ese dicho o esa frase se usa mucho y mal usada, ¿no? Ya el cristiano la usa para todo como un amuleto. Y empezamos a decir, cubro con la sangre de Cristo mi coche. Y cubro con la sangre. No, hermanos, o sea, tampoco, ¿verdad? Pero porque esa sangre es preciosa. Y dice Pedro que al nosotros creer en Jesús, su sangre preciosa ha sido derramada en nosotros. ¿Te acuerdas la escena en el pueblo de Israel cuando el ángel, digamos, de la muerte pasaba por las casas de Egipto para matar pues, a la gente y a los primogénitos? Pero Dios da una indicación a Moisés, dice, pon la sangre del cordero, tipifica la sangre del cordero de Jesús, y ahí no pasaba nada, ¿no? El que tuviera esa marca en los dinteles de la puerta, no, el ángel no los tocaba, era como si los pasara por alto. Bueno, ahora esa sangre, pero mejor dicho, la sangre perfecta de Cristo, del cordero que fue inmolado, ahora está derramada en los hijos de Dios. Hemos sido marcados, sellados con su espíritu y por su sangre preciosa. Entonces te das cuenta que nada, dice Jesús, nada los arrebatará de mi mano. Hermano, ¿qué podrá separarnos del amor de Dios? Y no es por lo que tú hagas, es por lo que Él hizo. ¿Te quieres ganar el favor de Dios? No vas a poder, a menos que veas a Cristo. Porque en Cristo tenemos la gracia y el favor de Dios. Todas las maldiciones fueron puestas en Cristo, ya lo hemos comentado. Nosotros no creemos en maldiciones generacionales, porque es algo que la Biblia no enseña. Cuando vemos a la luz ciertos pasajes que aparentemente dicen eso, pero no es así. Y si fuese así, en Cristo somos libres porque Él llevó toda maldición, todo pecado y toda carga y culpa. Él la llevó en la cruz por mí. ¿Te das cuenta que tú y yo podemos vivir libres? Sin traumas. Es que no sabe, pastor, lo que me hicieron de pequeño. Quizás no lo sé. Y estoy para consolarte y orar por ti. Pero recuerda, Cristo llevó ese dolor.
En Cristo eres libre. Claro, el diablo va a querer venir a meterte pensamientos de que dices que es cristiano cuando fallamos o cuando no pensamos que no alcanzamos el estándar que Dios pide. Pero es recordar otra vez el evangelio. ¿Te das cuenta que cada día el cristiano se tiene que recordar el evangelio? Señor, no es por mis fuerzas, dame tu gracia para poder vencer en este día. Y terminando el día fallamos, pues tenemos que confesar nuestros pecados, decirle, Señor, perdóname, hoy recuerdo tu sacrificio porque por eso estoy yo delante de ti. Límpiame con tu sangre. Entonces vemos aquí, con el fariseo y el publicano, que la justificación de ese recaudador de impuestos fue instantánea, porque pidió ayuda a Dios. O sea, no hubo ningún proceso, no hubo lapso de tiempo, no hubo miedo al purgatorio. Él descendió a su casa justificado, dice la Biblia, ¿no? Porque reconoció que no es algo por lo que él había hecho, sino por lo que había sido hecho en su nombre. Es decir, Jesús obedeció por mí perfectamente, Jesús cumplió la perfecta ley por mí, solo por la fe. Solo tienes que creer, hermano. ¿No es eso maravilloso? No tienes que venir a comprarme nada para obtener la salvación. No hay duda ahora, vamos a entrar en la sola fe. ¿Por qué sola fe? Con el lapso del tiempo, hay palabras que cambian de significado, ¿no es cierto? Por ejemplo, entre las primeras palabras, tenemos la palabra semáforo. ¿Qué es un semáforo? A mediados del siglo XIX, esa palabra se usaba para representar el género de insectos lepidópteros de la familia de los nocturnos. O sea, decíamos semáforo para un género de insectos, ¿no? Pero hasta 1970 esta palabra cambió, según la Real Academia Española, para referirse al aparato eléctrico de señales luminosas para regular la circulación. Pero antes no significaba eso. El segundo grupo de este tipo de palabras, tenemos por ejemplo el disquete o cassette. Yo creo que la mayoría de aquí sabemos qué es eso, pero las nuevas generaciones no saben qué es eso. Entonces, estas eran palabras pues, que eran comunes, ¿no? Y ahora han desaparecido hasta del vocabulario, ¿verdad? Ahora ya hasta se está perdiendo la USB, ¿no? Ya es la nube, ¿no? ¿Dónde está tu información? En la nube, ¿no? Pues bájate de tu nube, ¿no? Les decíamos todavía. Bueno, entonces, la palabra fe también ha experimentado cambios a través del tiempo. Por ejemplo, según el significado, o uno de los significados de la Real Academia Española, dice conjunto de creencias de una religión. Eso es fe. Y ha mutado y ha tomado diferentes direcciones. Por ejemplo, escuchamos a gente lamentablemente cristiana, pero también no cristiana, que dice, ten fe en ti, ¿no? O usamos el Dios cree en ti. La Biblia jamás dice que Dios cree en mí. Jamás, ¿eh? Al contrario, porque no cree en mí, mandó a Jesucristo, porque yo no puedo obedecerle a la perfección, pero Cristo sí pudo. Pero escuchamos eso, ¿no? Ten fe, dice la gente. ¿Ten fe en qué? ¿Ten fe en la fe? Como si la fe fuera una fuerza espiritual independiente. No, hermanos. Pero lamentablemente así es como se ha cambiado el significado. Hay un teólogo que se llamaba A.W. Pink, que explica la fe como sigue. La fe no es la base ni la sustancia de nuestra justificación, sino simplemente la mano que recibe el don divino que nos ofrece el Evangelio. O sea, él ejemplifica la fe como una mano receptora, que nos permite reconocer que no tenemos fe en la fe. O sea, el cristiano no tiene fe en la fe. Sería una fe hueca, absurda, porque no hay mérito en sí misma, sino que esa mano
de la fe, por así llamarlo, como metáfora o analogía, esa mano debe ser llenada con el conocimiento de la revelación de la palabra de Dios. ¿Cómo dice Pablo que viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. O sea que nuestra fe es encendida o es dada cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces recuerda la declaración de Jesús en el Sermón del Monte, que ya te dije. Si su justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Sin embargo, al recaudador de impuestos que ya vimos, el más malvado de los hombres, fue justificado por la fe solamente. Por creer en Jesús, creer en Dios, creer en que Dios era el único que podía ayudarle. Y vamos a Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Dice el apóstol Pablo: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, la justicia de quien le fue reconocida solo podía ser la perfecta justicia de un sustituto irreprochable de Cristo, porque Él cargó nuestros pecados. Él no solamente cargó los pecados del recaudador de impuestos o del publicano, ¿no? Sino que Él cargó nuestros pecados y, hermanos, Jesús sufrió la ira de Dios en Él. Lo que tú y yo merecíamos. Eso es lo que significa la justificación, ser declarado perdonado, inocente delante de Dios por la obra de otro. Y es lo que Cristo hizo. Entonces, la diferencia entre sola fide o sola fe y cualquier otra fórmula de justificación o salvación no es sutileza doctrinal. No quiere decir pues si quiere creer que es por obras, está bien. Hay muchos que creen que porque somos sinceros en nuestra fe o creencia, entonces agradamos a Dios, y no es así, porque se puede estar sinceramente equivocado. No basta la sinceridad, hermanos. Hay que tener un correcto conocimiento de lo que creo. Porque al final lo que nos importa es lo que dice Dios, no lo que yo piense. Yo creo que Dios no va a mandar a nadie al infierno porque Él es toda misericordia. Es Dios, Dios es amor. Y hay gente que cree que Dios es así, aún sin leer la Biblia. Claro, la Biblia dice que Dios es amor, pero el amor también trae justicia. Sí es misericordioso, pero eso también quiere decir que hay juicio. Porque ¿cómo voy a saber que Dios es misericordioso si no hay juicio? Si no conozco el juicio, ¿cómo voy a conocer la misericordia? Entonces, hermanos, sola fe o solo por la fe resume la verdad de que la fe en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, sin necesidad de ningún mérito u obras de nuestra parte. Es el único medio por el cual somos perdonados y declarados justos delante del Dios 3 veces santo. Solo por la fe en Cristo, hermanos, eres declarado inocente ante Dios. Solo por la fe en Cristo eres salvo y tienes vida eterna. No por tus méritos. Entonces, si tú has creído en Jesucristo, a la próxima vez que el pastor te llegue a preguntar, si es que les pregunta a ustedes, y les digo, hermanito chulo o hermanita, ¿a dónde se va a ir cuando se muera? Si has creído en Cristo, puedes decir con toda seguridad, voy a estar con mi Señor Jesús en la eternidad. No me vayas a decir, no sé, porque he hecho cosas malas. No, pues yo también he hecho un montón, ¿no? Y yo creo que si nos ponemos a contar nuestras patoaventuras malignas, quién sabe cuándo terminamos. Pero no se trata de eso, se trata de que Cristo lo hizo por mí. Lo que yo no podía hacer, Él lo hizo. Y eso es muy importante.
lo que es sumamente importante es la salvación del hombre. El problema del hombre es el pecado y Cristo trajo solución a eso en la cruz. Y Él resucitó. Él no se quedó en el madero, Él resucitó al tercer día. Entonces, eso es la sola fide o la doctrina reformada, o que los reformadores, mejor dicho, levantaron. La justificación solo por la fe, no por indulgencias, no por obras, solo en Cristo hay perdón. Cree en Jesús, en lo que Él hizo por ti. Y eso es lo que también tenemos que predicar. Predicarle a nuestra familia. Cree en Jesús y serás salvo. Vuélvete al Señor y serás salvo. Amén. Inclina tu rostro un momento. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita. Por ese mensaje